Dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es bastante obvio que Jesús estaba hablando de un destino espiritual, donde debemos elegir qué puerta quiero entrar, por qué puerta quiero entrar. Y para esto debo saber qué me ofrece estas dos puertas. ¿Cuál es el ofrecimiento de estas dos puertas? Dice la Biblia, hablando de los dos caminos, en Jeremías capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y si nosotros empezamos a analizar la Biblia, obviamente nos vamos a dar cuenta que Dios está continuamente hablando y diciendo y advirtiendo a las personas: hay dos caminos y tú tienes que elegir. ¿Por qué Dios no lo hace fácil? ¿Sabes por qué Dios no te hace las cosas fáciles a vos? ¿Entendés por qué Dios no te la hace fácil a vos? Muchos dirán: y para que yo pueda desarrollar fe. No. Si vos no saneás tu corazón primero, si vos no te vaciás de vos mismo, no podés desarrollar fe. La física dice que dos personas no pueden ocupar el mismo espacio. O agarramos a uno y menospreciamos al otro, o viceversa. Entonces, debemos entender que para desarrollar la fe, nosotros tenemos que rechazar y permitir que el Espíritu Santo nos esté saneando nuestro corazón. Y es por eso que Dios permite y no te hace las cosas fáciles, para que vos aprendas de los errores que vas a cometer. Hay personas que son tan testarudas que necesitan pasar por lo menos por 20, 30 veces por las mismas circunstancias y no aprenden. Eso es por muchas cosas, porque se sienten con su autoestima muy bajo y quieren demostrar lo que no son, y precisamente utilizan el orgullo para sentirse fuertes cuando en realidad son débiles. ¿Entienden eso? Ahí comprendemos que la persona no tiene la capacidad, pero cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, esa capacidad que Él tiene, la transmite, la transfiere a nuestro espíritu. Y nosotros manifestamos lo que tenemos por dentro. Para eso, ¿no es cierto?, Dios te deja pasar por ciertas circunstancias para que vos te despiertes. Pero cuando estás listo, que ya te diste cuenta, aunque cometas errores, Dios empieza a bendecirte grandemente. Amén. Entonces, hay dos puertas, hay dos caminos. En estos últimos tiempos hay muchos ofrecimientos, muchos. El mundo te ofrece muchas cosas por distintos medios. Y una gran mayoría de personas están lejos de los propósitos de Dios. Pero lejos, años luz. Una puerta te lleva a la perdición, mientras que la otra te lleva a la vida eterna. Y la Biblia dice lo siguiente, Proverbios capítulo 12, versículo 28. En el camino de la justicia está la vida,
y en sus caminos no hay muerte, perdón. En otras palabras, el destino de tu vida depende de la elección que tú hagas. El destino eterno de tu alma depende de esa elección. Estamos viviendo en tiempos proféticos, donde el hombre tendrá que sentarse a pensar un poco qué destino le va a dar a su alma. Yo no sé qué destino le vas a dar a tu alma, pero yo no soy exagerado en cuanto a estas cosas, pero me tomo muy bien en serio este tema, porque yo sé dónde voy a parar. Yo sé lo que va a pasar más adelante. Y el destino que yo le dé depende de mí, no depende de otra persona. En el Salmo capítulo 118, versículo 19, dice: ábreme las puertas de la justicia, entraré por ella y alabaré a Jah. Versículo 20, y esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. No hay ni un hombre justo en la faz de la tierra, y por ende interpretamos que no es la justicia del hombre, sino la justicia de Dios, en una relación íntima con el Señor. Entonces la palabra acá, en la traducción del alemán al castellano, sería justificados, porque la Reina Valera traduce del alemán al castellano. Después hubieron otras traducciones del inglés al castellano. Entiendan, por favor. Entonces, los justificados. La puerta ancha es una puerta de las cosas fáciles que nos separan de Dios, nos esclaviza. Todo el mundo ha entrado por esa puerta, por la puerta ancha de los pecados, de los vicios y de un montón de cosas que, ¿para qué voy a nombrar? Y de todas aquellas cosas que te separan de Dios. Lo que el enemigo quiere hacer es que vos no lo conozcas, que no tengas una relación con Él. Cuando vos aceptaste a Cristo en tu corazón, Él te colocó en un círculo. En ese círculo, vos te movés, te salís de ese círculo y estás fuera de la cobertura de Dios. Lo que el enemigo quiere es sacarte de ese círculo. Y utiliza todo tipo de tentación. Trata de que tu actitud sea una actitud negativa para poder sacarte de ese círculo. Entonces utiliza todo tipo de herramientas para poder hacerlo. Es por eso que el enemigo no te quiere, porque tenés a Cristo. Él quiere ver que vos seas una persona del montón y no seas un elegido, no seas un apartado para Dios, un santificado. Dice la Biblia, hablando con respecto a esto, en Jeremías capítulo 10, versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenado los pasos. Habla precisamente de que el hombre se ve incapacitado de poder independizarse de Dios, que no puede justificar lo que es más. No solamente eso, sino que se desvía tanto que queda a merced del enemigo. El enemigo toma posesión de su vida, arrastrándolo hacia la miseria, y la miseria espiritual, destruyendo su familia, de tal manera que hoy en día podemos ver un sinnúmero de casos de familias divididas, separadas, con problemas, matrimonios, hijos. Y es por causa de que el hombre de alguna manera quiere hacer su voluntad
porque no está de acuerdo con la voluntad de Dios, y esa es la verdad. Cuando le hablamos de la palabra de Dios a las personas, en una época como la que estamos viviendo hoy en día, rechaza la palabra de Dios, no acepta hacer la voluntad de Dios, y mucho menos le hablemos de santidad. Y no estoy hablando de santidad en cuanto a lo que es la religión en sí, no, estoy hablando de la santidad de los propósitos de Dios para mi vida. Solamente necesito conocer y tener una buena relación con mi Dios para vivir en santidad, porque el resto lo hace el Espíritu Santo. Que se entienda. Entonces, el camino del Señor se basa sobre la relación que yo pueda tener con Él. Y cuanto más relación tenga con Él, tanto más mi vida va a resaltar ante los ojos de los demás. Mis actitudes, mi manera de pensar va a ser totalmente diferente. Entonces, Jeremías le dice, yo conozco que el hombre no es señor de su camino. Es como un ciego que le sacas el bastón y no sabe para qué lado ir, porque no conoce, no entiende lo que es un norte, un sur, un oeste o un este. Y pierde el rumbo, porque le sacaron el elemento en el cual él podía ser guiado. El hombre está en esas características. Es un ciego espiritual que necesita el apoyo de Dios. Por eso que no es señor de su propio camino. Ni el hombre que camina, aquel que es impulsivo, que es avasallador, que es emprendedor, que va para adelante, aún el que camina. No le es ordenado los pasos. La puerta ancha nos habla de la conciencia del hombre, donde se aloja el concepto de la independencia. ¿Cuándo empieza ese concepto? Cuando Eva fue tentada a desobedecer a Dios. Decidió por ella misma, siendo que no conocía pecado, ni tampoco conocía ni lo bueno ni lo malo. Pero la tentación creó en ella el primer escalón de la concupiscencia, haciendo de que el hombre pueda tener el deseo de decidir por sí mismo. Y ese escalón fue creado en el hombre cuando Eva le dijo lo que la serpiente le había dicho, y el hombre comió. Así que la culpa de lo que somos no la tiene el hombre, la tiene la mujer. Hola. No tiene nada que ver eso. Pero lo que quiero explicar es que ese concepto nació ahí. Ser independiente de Dios, ser regido por mi propia conciencia. Yo elijo y decido y hago conforme a mi voluntad. Y es por eso que nos falta sometimiento. Es por eso que no queremos estar bajo la cobertura de Dios. La carne es débil y cede ante las tentaciones. Y por ese motivo se introdujo una doctrina que viene de la antigua Grecia y que fue adoptado por los romanos, y empezó una costumbre greco-romana de que el hombre, mientras estaba en el cuerpo, estaba sujeto al pecado. Pero una vez que moría, el cuerpo lo dejaba, iba a la tierra, polvo, y resucitaba o aparecía en un lugar perfecto. Y se suscitaron un montón de problemas a raíz de eso. La iglesia de Jesucristo empezó a adoptar costumbres que no tenían un concepto bíblico. Y hoy en día también se está practicando. Le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno.
quieren justificar el aborto, el homosexualismo, quieren justificar la corrupción. ¿Se da cuenta? Entonces, bien entendemos que ese concepto de independencia de Dios está en el hombre, pero que el hombre tiene que despertarse y tomar conciencia que debe depender de Dios, no de sí mismo. Haga lo que haga, porque si vos te capacitas, escuche, y esa es la parte que a vos te corresponde. Si vos te capacitas, Dios va a utilizar tu capacidad y más. Pero ya no vas a ser vos, sino va a ser Cristo en vos. Amén. Es por eso que falla y nunca llega a una completa felicidad. En Tito capítulo 1 versículo 15 dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos o incrédulos nada le es puro, pues está su mente y su conciencia están corrompidas. Acá nos habla, en este versículo, el versículo 15, nos habla precisamente de que hay una influencia, hay una corrupción en el mundo y una influencia espiritual que lleva a la persona a tomar sus propias decisiones sin buscar a Dios. Y ahí es cuando entendemos que su mente y su conciencia está corrompida. Y los frutos de una mente corrompida es lo siguiente: hay una mitad de la persona que desea estar con Dios, pero la otra mitad desea hacer su propia voluntad. Y como dije al principio, dos entes no pueden ocupar el mismo espacio. O es uno o es otro, pero no los dos. Pero acá está hablando Pablo a Tito y le dice en el versículo 16, estos son los frutos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahí empieza la apostasía. Con frecuencia Jesús le dice a sus discípulos que esperaran su regreso, dando a entender que vendría sorpresivamente, pero que dejaría señales para que el cristiano se despierte. La iglesia de Jesucristo se tiene que despertar. En Mateo, un pasaje muy conocido, en Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, no le dejaría el espacio libre, sino que estaría protegido. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Todos están anunciando a Cristo en este tiempo y lo están esperando. La iglesia se despertó, pero la hora la sabe nuevamente el Señor sabe eso, no lo sabe el hombre. Ahora, el hombre puede sacar sus propias conjeturas diciendo: mira, no vamos a pasar de este año, y a lo mejor sí o no, no lo sabés, pero estamos en el tiempo en el cual el Señor va a venir y debemos estar preparados. Pero hay muchos que dicen que el Señor no va a venir, que esto va a pasar más de 1000 años para que venga. Y hay muchas teorías en cuanto a eso. Es por eso que el enemigo trata de influenciar la iglesia para que la iglesia retroceda y no espere al Señor.
Pero estamos en tiempo en el cual nosotros debemos abrir nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para comprender que está muy próximo a venir el Señor. Que debemos estar preparados, claro que sí. Pero no te aburras de estar preparado. Sé perseverante. Porque incómodo es entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Porque quizás a lo mejor, como dijo Jesús, con la paciencia ganaréis vuestra alma. Y de hecho que una persona que empieza a caminar en un lugar, ¿no es cierto?, muy incómodo, piensa que aquel otro camino, aunque sea un poco más largo, posiblemente sea más cómodo de transitar. Y ahí empieza tu conciencia. Ahí empieza tu concupiscencia. Nosotros debemos entender que es incómodo, que es justo, que es apretado, pero es el único camino que te lleva a la vida eterna. Amén. Entonces, como este hombre, debemos estar preparados, vigilantes. En una actitud vigilante, debemos tomar en cuenta que el Señor nos dejó señales para que estemos alertas. Estemos alertas. No importa lo que pueda decir los demás, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo yo estoy interpretando la palabra? Por eso es que a mí me preocupa que las personas puedan entender las Escrituras, que puedan entender y comprender las Escrituras, porque en ella no solamente vamos a encontrar la vida eterna, sino que vamos a ser parte de aquellos escogidos, redimidos para el evento más grande de toda la historia de la humanidad, el arrebatamiento de la iglesia. Tú eres muy importante para el Señor y Él desea salvar tu vida del desastre que sobrevendrá en la tierra, porque va a ser un desastre. Yo dije el otro día, creo que el domingo pasado, no, el jueves, que Dios no va a destruir la tierra, pero la va a remodelar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la tierra, como la estás viendo, no la vas a ver más. Continentes enteros van a ser devorados. Islas van a ser tapadas por el océano, por las aguas. La tierra, como la conoces, no va a ser la misma. Entonces, queridos, Dios no va a destruir este mundo porque tiene planes para los hijos de Dios. Esos planes es que vos, junto con Jesucristo, gobiernen la tierra y puedan hacer lo que originalmente quiso hacer Dios, un Edén. Amén. Y aunque parezca fantasioso y un poco de novela de ciencia ficción, nosotros podamos entender de que esto recién comienza. Pero la iglesia de Jesucristo, cuando sea arrebatada y el Espíritu Santo sea quitado, el anticristo va a empezar a operar el misterio de la iniquidad. Y cuando esto suceda, van a entrar a la gran tribulación. Y yo, en lo personal, no me quiero quedar. Amén. Hay muchos detalles que quizás se nos escapan esta mañana, pero que deberíamos tomar en cuenta. Así que no desperdiciemos la oportunidad. No desperdiciemos la oportunidad de poder entrar por la puerta angosta y caminar por el camino angosto, por la puerta estrecha y el camino angosto. No desperdiciemos la oportunidad entrando por la puerta ancha y caminar por el camino espacioso. ¿Qué dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escucha, quiero que entiendas, no lo agarres literalmente este versículo bíblico. Interpretalo. Lo que quiere decir Pedro es que en aquel entonces no era el tiempo ni el momento, pero se tenía que dar a conocer el Evangelio en todas las naciones primero. Y recién ellos empezaban. Y era por eso lo que estaba diciendo, que Dios quiere que procedan al arrepentimiento, que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Los que no proceden al arrepentimiento, pero por lo menos que escuchen la palabra, para que cuando se presenten delante de Dios con un corazón que no está arrepentido, sean juzgados con justa justicia. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Pedro lo que está diciendo es que Dios aún todavía tiene un tiempo que nosotros no conocemos, pero que en este tiempo debemos aprovechar. Muchos piensan, ¿de qué debo ser salvo? ¿Y para qué debo ser salvo? Porque el mundo desconoce eso. Vos lo conocés, pero el mundo desconoce. Y es tu responsabilidad dar a conocer lo que ya aprendiste de gracia. Quiere que procedamos al arrepentimiento. Ya casi abarcamos todo el mundo. Y muchas personas hoy en día, a través de los medios de comunicación, conocen la palabra de Dios. Y hay muchos que están introduciendo doctrinas de demonios por los medios de comunicación, tratando de confundir a las personas. Pero el Evangelio se está extendiendo aún a los rincones. Y cuando todo el mundo conozca la verdad y decida caminar o por la puerta angosta o por la puerta ancha, va a ser decisión de ellos, pero no desconociendo, sino conociendo. Pablo les dijo a los atenienses que Dios juzgaría al mundo por aquel varón a quien habría de levantar de entre los muertos, el Señor Jesucristo. Y dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, levantándolo de los muertos. Qué tremendo, porque acá nos habla de que este varón que murió por cada uno de nosotros, Jesús, Él nos trata de influenciar o de entender o de abrir nuestro entendimiento para que comprendamos los propósitos de Dios. Y la Biblia nos advierte de que va a haber un juicio inminente, de que va a haber señales que ya se cumplieron todas y que debemos prestar atención y cuidar lo que Dios nos dio. Él levantó a Jesús de los muertos. Dice en Juan capítulo 11, versículo 26, bueno, no me acuerdo el versículo. Dice, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando hablamos de resurrección de los muertos, la palabra resurrección implica la persona de Cristo. Y hay dos clases de resurrección.
la resurrección espiritual y la resurrección del cuerpo. En la resurrección espiritual entra lo que nosotros llamamos salvación por gracia. Y en la resurrección del cuerpo es la última conversión que va a haber cuando Jesucristo venga en gloria. Amén. La puerta angosta es la persona de Cristo, que se abrió en la cruz, dando una oportunidad al hombre para que él pueda cambiar de vida. Jesús no murió en la cruz para que la humanidad ande sola y errante en este mundo. Él tiene un plan, y en ese plan involucra a todo aquel que cree. Escuche, a todo aquel que cree. Y si tú crees y le sigues, estás dentro de los planes de Jesús. Y si no es así, no estás dentro de los planes de Jesús. Y de hecho que esto es lo que el Señor nos advierte desde el comienzo. Le hablaba a aquellas personas de la puerta angosta, de la puerta ancha. Le estaba hablando sobre el camino espacioso, pero también le estaba hablando sobre el camino estrecho. Le estaba diciendo que había una oportunidad de vida, pero que había dos caminos. Y toda la Biblia nos habla precisamente de la oportunidad que Dios nos da y de lo imposibilitado que está el hombre de transitar bajo su propia voluntad. Siempre va a estar expuesto a un patrón. Jesús dejó claro que hay un solo camino. Aquí se nos habla de dos puertas, dos caminos. Uno de ellos, una puerta, es ancha y el camino espacioso, el cual es fácil de transitar, y muchos van a caminar por ese, o van a transitar por ese camino. Pero hay otra puerta estrecha y un camino angosto, difícil de transitar. Y ninguna persona quiere caminar por un lugar difícil. Ninguna persona quiere caminar en forma incómoda. Pero como dije al principio, Dios permite ciertas cosas para que vos seas saneado, para que te despiertes, para que vos decidas si después de esas circunstancias deseas cambiar o no, para que vos aprendas de tus errores y para que vos puedas, después de aprender, desarrollar la fe. Amén. Por eso que decir yo tengo fe apresuradamente es un error. Debemos aprender a tener fe. Miren lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 13, versículo 23. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, mas no podrán. Por la misma causa. Van a querer entrar utilizando sus propios medios y no los medios de Dios. Van a querer entrar utilizando sus propias conciencias, haciendo su propia voluntad, fabricando su propia doctrina. Yo creo en Dios a mi manera. Pero no van a poder entrar. Ahora, yo debo esforzarme, ¿verdad? Y la palabra esfuerzo, acá hay una cosa tremenda que no la voy a poder explicar hoy, pero la voy a explicar. Acá la palabra esfuerzo también se puede interpretar como agonizar. Como una persona que está en agonía y pelea para no morir. Pelea, lucha para no morir. Esa persona está peleando por su vida, cosa que tendríamos que hacer nosotros. En el plano espiritual tú tienes que pelear por tu vida. Pelea por tu vida.
Se refiere al esfuerzo y la perseverancia que nosotros podamos tener. Y necesitamos la perseverancia para seguir en el camino del Señor. Porque en este camino va a haber muchas piedras de tropiezo. Va a haber muchos espinos y tierras aplastadas donde nuestras semillas no van a querer entrar. Y piedras que van a querer ahogar lo sembrado. Pero es el único camino y la única decisión que tomemos depende de nosotros, no de Dios. Debemos perseverar para poder entrar a la puerta de la salvación. Y esto requiere de tu esfuerzo. Y ya dijimos, vos te vas a capacitar. Y Dios va a usar tu capacidad. Cuando estás orando, te estás capacitando. Cuando estás predicando, te estás capacitando. Cuando estás leyendo la palabra y permitiendo que te discipulen, estás practicando. Te estás capacitando. Y Dios va a utilizar esa capacidad. Y cuando Dios utiliza esa capacidad, vos vas a empezar a desarrollar la fe. ¿Estás entendiendo? Ese es el esfuerzo que debes poner. Ese es el esfuerzo que debes poner. Pelea, persevera en la oración. Persevera en estudiar la palabra. No escuches cualquier campana. No te dejes confundir por las personas. Lamentablemente, la mayoría de las personas escogen entrar por la puerta ancha y seguir por el camino espacioso que les ofrece este mundo. Sin saber, escuche, sin saber, o por lo menos sin dar la importancia a que ese camino le conduce a la condenación eterna. Condenación eterna. Es una palabra pesada, pero es una palabra que debemos tener en cuenta. Al final de estos tiempos, cuando termine la gracia, tú te vas a dar cuenta, pero el Espíritu Santo va a salir y ya va a ser demasiado tarde. Ahora bien, la Biblia deja claro cuál es la puerta por la cual debemos entrar. En Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare, escuche, ¿cuál es la puerta? Dijimos, se abrió en la cruz. Y acá está diciendo, yo soy la puerta, acá abrió la puerta el Señor. Es la misma puerta que abrió los cielos y Juan subió al tercer cielo y vio los 24 tronos y los 24 ancianos. Pero es la misma puerta. La puerta es Jesús. Yo soy la puerta que se abrió en la cruz. Y debemos entrar por ella. Nos guste o no nos guste. Debemos entrar por la cruz. Porque la cruz es el instrumento en el cual va a hacer morir al viejo hombre. ¿Me estás entendiendo? Para ser salvo. Y entrarán y saldrán y hallaréis pasto. ¿Qué significa? Que vos vas a estar viviendo como cristiano mientras estés en este cuerpo en dos mundos. En el que estás viviendo ahora, pero por la fe en el reino de Dios. Y cuando entres y salgas, Dios va a mover su mano poderosa. Esto quiere decir que Dios va a utilizar tu capacidad para que tú veas que Dios es real y que Dios puede bendecirte. Y donde nadie consigue ningún pastito para sus ovejas, tú lo vas a conseguir. ¿Me estás entendiendo? Por tanto, el único medio que nos conduce a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. No son las buenas obras. Y voy a volver a aclarar eso.
Las buenas obras no es la que vos haces por tu naturaleza, sino la que Dios produce para que tú hagas. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Es consecuencia de haber estado con Dios, porque el Espíritu Santo va a usar esa misericordia que vos querés desarrollar por la fe y en una relación con Dios, bajo la voluntad del Señor y la cobertura de Dios. Es diferente. Ya no te vas a querer justificar por las obras, sino que las obras las pone el Espíritu Santo, porque la fe sin obra es muerta. Dice Santiago, la fe sin obra es muerta, pero las obras las pone el Señor utilizando tu vida. Amén. Muy bien, entienda eso. Y cualquier otra cosa o cualquier otro camino llevará a la perdición. Sin embargo, cada persona tiene que elegir la puerta por la cual debe caminar, o transitar, o entrar. Cada uno de nosotros debemos elegir. Depende. Todo esto depende. Y tú tienes que elegir, porque de eso depende la vida eterna. No depende más de Dios. Ya Dios te dio una opción. O agarrás el camino de la derecha o de la izquierda. Depende de vos. Depende de vos. Tu vida te llevó en un punto medio donde tenías que elegir: o voy hacia la derecha o voy hacia la izquierda. Aceptaste a Cristo, estás caminando, pero llegaste a un punto medio. Y en ese punto medio Dios te da a escoger. Ahí tenés que empezar a caminar por la fe. O voy y agarro el camino estrecho, o voy y agarro el camino ancho. Amén. Bien. La Biblia, y con esto quiero terminar, dice Proverbios capítulo 15, versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba, a los entendidos, no a los que no entienden, a los entendidos es hacia arriba. Son cosas elevadas que están sobre lo natural, en lo sobrenatural. Está por encima de lo que nosotros vemos. Hacia arriba, a los entendidos, para que se aparte del Seol hacia abajo. Amén. ¿Sabes cuánta advertencia hay en la Biblia de esta clase? Muchísimas, muchísimas. Y es para que vos entiendas que no hay una tercera opción. Hay dos caminos. El que elijas va a ser por decisión propia.